En Radio El Conquistador de Temuco y su red regional a continuación, Hablemos de Campo. Un espacio para conocer e informarse de todo el acontecer agrícola y gremial del sur de Chile. Una presentación especial de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Bienvenidos. Mi banderita Chile. 29 minutos faltan para las 11 de la mañana. Ya está con nosotros el secretario ejecutivo de SOFO, la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, el señor Andreas Köbrich. Andreas, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, aquí estamos. Hemos estado anunciando también el tema, durante los días anteriores, también relacionado con los resultados de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, más conocida como CACEN, ¿verdad? Así es. ¿Qué nos depara? ¿Se destaca algo para la Araucanía? Sí, bueno, si bien evidentemente este tema sale un poco de quizás del tema Hablemos de Campo que estábamos acostumbrados, ¿no es cierto? Correcto. Yo creo que la CACEN o estas evaluaciones que se hace sobre socioeconómico de todos los habitantes del país son evidentemente importantes y son importantes en una región como la Araucanía, cuando es claro que la Araucanía es la región más pobre del país, digamos. Eso ¿Estamos en el último lugar? ¿Estábamos? Sí, estábamos, probablemente una medición más sube, baja, pero es una cosa que nos va a seguir acompañando. Yo quisiera que no, ¿no es cierto? Pero lo más probable es que nos siga acompañando. Hemos conversado, la Araucanía también tiene otros temas más estructurales, probablemente más estructurantes, que van a demorar un rato para realmente poder dar un paso importante hacia un mayor desarrollo socioeconómico. Pero esto influye en todo, en todas las áreas, en la industria, en la agricultura, en la economía, en todo. Sí, por supuesto, sin ninguna duda. En ese sentido, quizá incluso se podría decir, bueno, la agricultura sigue relativamente plana, pareja, probablemente. Digamos, la región depende mucho de la agricultura, pero por eso que hay una pobreza que está arraigada, que también yo creo que, no es que yo creo, también las cifras claramente demuestran que ese nivel de pobreza está particularmente en la zona rural. Y ahí entonces de que podemos conectarlo y de ahí el tema de conversar en la materia hoy día, digamos, un poco efectivamente la ruralidad chilena arrastra una pobreza que yo creo que es bastante estructural, que realmente hay mucho minifundio, pequeñas superficies y sin políticas claras de apoyo o sin programas de apoyo del gobierno hacia esos sectores. Exactamente. Pero pareciera ser que, a pesar de que esta encuesta, de los resultados de esta encuesta que destaca que la Araucanía salió del último lugar de la pobreza, sin embargo, en el detalle queda de manifiesto que la postergación del desarrollo rural, tal como usted dice, Andreas, en comparación con las zonas urbanas, es de cifras extraordinariamente preocupantes. ¿Cree usted que advierte la población en general que hemos salido del último lugar de la encuesta? No, yo probablemente no, yo creo que no. Y el punto está en que en esa medición queda un poquito escondida, siento yo, la extrema pobreza. La Araucanía sigue cargando con una extrema pobreza muy dura, muy pesada y que también está estrechamente vinculada al mundo rural. Personas que viven con muy pocos ingresos y en condiciones que realmente son muy poco dignas y muy poco del siglo XXI, sin ninguna duda. El tema de la inseguridad y la violencia, especialmente en la zona macrosur y en particular en la Araucanía, ¿influye? Tampoco ayuda, por supuesto que influye. Influye porque hay predios, ¿no es cierto?, que quedan abandonados, ya hemos conversado de eso antes, cuando en 5 años, solamente en 5 años, la superficie de siembra en esta región disminuye 100.000 hectáreas, es una cifra muy importante. Sembramos 300.000, entonces salió casi 20-30%, salió del circuito, no está productivo. Ya había gente que también evidentemente trabajaba en esos campos, eran unidades productivas que estaban generando recursos, ingresos, trabajo remunerado, pagaban los impuestos, todo. Entonces, si eso repentinamente, o no tan repentinamente, pero en un periodo corto salen,
de circuito, evidentemente eso no ayuda a superar la pobreza, sino que en realidad lo carga. Como lo mismo que vivimos a propósito de las últimas mediciones del CACEN, antes y después de la pandemia. Después de la pandemia también, en general, la pobreza en Chile vuelve a aumentar, especialmente la multidimensional, no solamente medida desde de los ingresos, sino que entonces seguimos siendo un país pobre, y la Araucanía es una región pobre donde existe, digamos, una extrema pobreza que está arraigada, y yo creo que no se ha querido, no lo sé, yo no soy el ejecutivo, ¿no es cierto?, verdaderamente atender cuáles son esas urgencias de esas personas. Es un tema realmente importante y también muy preocupante. Además, cuando hablamos del tema de la violencia, de los atentados, de la inseguridad que se vive en la región de la Araucanía, y lo conecto un poco con lo que comentaba al principio de nuestro programa, en este sentido, porque el general director de Carabineros dice: seguiremos entregando seguridad a la gente de la Araucanía. A mí me da la impresión, y lo digo en forma personal, de que no seguimos sintiendo seguridad en la región de la Araucanía. Estamos todos los días con atentados, todos los días con atentados terroristas, violencia, inseguridad, y obviamente en este sentido, personalmente lo digo, no comparto mucho las palabras del general director de Carabineros, que dice: seguiremos entregando seguridad a la gente de la Araucanía. Por eso es que a veces estos análisis o esta medición de cifras, hay que ser cuidadoso. Efectivamente, recién conversábamos, CACEN disminuyó y ya no estamos en el último lugar. La Araucanía, correcto, está bien, eso se midió y está bien medido y debe ser así, no quiero ponerlo en duda. Pero igual claro, pero la sensación es que sigue siendo una región pobre, seguimos siendo una región que está muy al debe, o donde todavía tenemos muchas cosas que resolver. Entonces, en este caso, el comentario del general de Carabineros, yo creo que comparto un poco de que, claro, efectivamente, en términos numéricos, en el último trimestre, último mes, comparando con meses anteriores, se ha visto una disminución. Pero eso no significa que no exista terrorismo, atentados terroristas, y que también lo que hemos visto en los últimos días, con una gran un despliegue y con mucha audacia, ya se fija, en plena Ruta 5, qué sé yo. Entonces, yo creo que por eso, la sensación, y por eso que a veces también muchos investigadores también, o gente, ¿no es cierto?, que analiza estos tipos de situaciones, habla también de la sensación térmica. O sea, claro, la verdad es que el termómetro dice que hace calor, pero yo sigo teniendo frío. O sea, vemos que salió el sol, pero hace frío, digamos. Entonces, cuál es la sensación es muy importante. Y yo creo, en ese sentido, mirándolo desde el mundo rural, sigue existiendo esa pobreza, la vemos, y particularmente la pobreza más extrema, que me da la idea que en ese sentido sí la Araucanía como que está en lugares lamentablemente destacados, justamente en pobreza extrema. Por otro lado, yo siempre o habitualmente hago el comentario también en este sentido de la seguridad o inseguridad que se vive en la región de la Araucanía, porque si bien es cierto, en la región y en la prensa regional, en todos los medios de prensa regionales, se da cuenta, se habla de este tema, se da a conocer, pero pareciera ser, y esto también es muy personal, pareciera ser que las autoridades de Santiago o en Santiago y también los medios de comunicación, como que pasó esto, pero no hay, no sé, no hay inteligencia, no hay culpables, no se encuentran a las personas que han cometido este tipo de actos, y estamos ya acostumbrados con las palabras, los dichos de las autoridades que interpondremos una querella para ubicar a los responsables, pero de responsables muy poco. Efectivamente, yo creo que hay temas de voluntades seguramente también, de atender nuevamente esta urgencia, que es una urgencia que está instalada en la Araucanía, junto con la provincia de Arauco, sin ninguna duda, digamos, ¿no es cierto? Pero está acá, estamos con una violencia que es de corte terrorista, y esa, yo siento que, claro, prevención funciona un poco, pero también los grupos se organizan y son capaces de seguir haciendo atentados. Entonces, seguramente, o el camino debiera ser ahora realmente salir a desarticular estos grupos,
pero de eso poco se escucha. Y los agricultores, pequeños, medianos, grandes agricultores, ¿qué opinan? ¿Qué piensan de este tema? ¿Deben también sentir cuidado y temor por lo que pueda pasar para poder realizar Eso no es ninguna pregunta tan difícil de responder, eso es evidente. Hay zonas donde la circulación en esta región es difícil. Se fija y hay que tomar muchas precauciones, y la gente que vive ahí con mayor razón sabe de esto, así que eso no hay duda. Volviendo al tema de la CACEN y en la búsqueda de revertir los números rojos que exhibe esta región, a su juicio, ¿cuáles son los 3 aspectos que deberían ser prioritarios en la búsqueda para el desarrollo económico y social que tanto reclama la Araucanía? Hemos señalado muchas veces que la región es agrícola. Efectivamente, la región tiene una vocación agrícola, y no solamente habla por la Araucanía, sino que también ya seguramente desde Chillán hacia el sur, en lo que son cultivos. La zona central también es sabido que es una exportadora de fruta, y que es cosa que viajemos por tierra, digamos, y vamos a ver grandes emprendimientos agrícolas. O sea, el país, al menos la parte sur del país, es agrícola, tiene una vocación agrícola, y eso significa que evidentemente el país tiene prácticamente, yo creo, la obligación de sacarle provecho a eso. Y creo que en ese sentido, en esta región no se le está sacando provecho. Efectivamente hay tierras abandonadas, efectivamente hay un abandono por parte del Estado, no solamente desde el punto de vista policial, sino que también de atender. Hace poco tiempo, el año pasado, se invitó Siembra por Chile, señores, siembren, hagamos un esfuerzo porque los alimentos estaban escasos, pero después al momento de compra, de tener que vender, el agricultor su trigo, se da cuenta que estaban todos los molinos cerrados y los molinos no estaban comprando. Y de ahí el que invitó a sembrar por Chile y hacer la siembra después no apareció. Entonces yo creo que ahí eso también es parte de este abandono. Tenemos que tener un poquito más de responsabilidad. Siempre uno escucha, ahora solamente hace poquito escuché al ministro Marcel diciendo la responsabilidad fiscal. Sí, tenemos que tener sin duda responsabilidad fiscal, pero también responsabilidad en todos nuestros dichos y en todo lo que hacemos, entonces particularmente desde el Ejecutivo. Entonces, si se quiere hacer un esfuerzo por sembrar y se invita a los agricultores a sembrar aún con fertilizantes caros, dando expectativas, digamos, no solamente hay que pensar que tengan expectativas de que les vaya bien, sino que también hay que darle un poquito más de seguridad, al menos de que alguien va a comprar ese producto cuando esté listo para la venta. Y eso no pasó. ¿Y cómo se viene en ese sentido para los próximos meses? Bueno, lo próximo es una incertidumbre más. Siempre hemos dicho, los agricultores estamos acostumbrados a las incertidumbres, sabemos manejar los riesgos porque dependemos del clima. Entonces, si tengo todo hecho ahora, todos los cultivos, el trigo, está todo sembrado, faltan las papas y probablemente alguna siembra todavía de rezago en algún cereal, pero está todo hecho. Sin tener yo ninguna certeza de cómo van a ser las condiciones cuando coseche, ni las condiciones climáticas que voy a tener, ni las condiciones de mercado. Entonces, todas esas incertezas, inseguridades que tenemos, el agricultor aprende a trabajarla, aprende a manejar ese riesgo. Sin embargo, cuando a eso lo sumamos otro tipo de riesgo, como por ejemplo de que nadie va a comprar el trigo, y Cotriza, que es una institución estatal que debiera estar atenta a esas situaciones, tampoco abre, tampoco sale a comprar. Entonces, claro, uno queda absolutamente a la deriva. Entonces, si usted dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que es tener políticas acorde a las necesidades de la región. Si decimos que la región es agrícola, debe tener políticas que atiendan las necesidades de los agricultores. Ahora, transformar la región en otra actividad, que alguien podría decir, claro, el futuro está en el turismo, sin duda, el turismo se ha desarrollado, pero seguimos dependiendo de cosas. Esta región no tiene otros grandes emprendimientos, no tenemos grandes industrias, no tenemos, y yo creo que no es solamente un tema de tener puerto o no tener puerto. Yo creo que le falta, yo creo que de parte del Estado haber entregado realmente herramientas, el propio ferrocarril, si uno quiere plantear algo, que es una vía de comunicación, que tan fantástico funciona el metro y los trenes de acercamiento en Santiago. Acá vamos lento y probablemente muchísimo más lento. Entonces, eso, yo creo que falta realmente de decir, señores, aquí necesitamos, o el Estado debe hacer algo más. Hasta aquí la Araucanía, yo siento, especialmente ha funcionado a partir de los emprendimientos de privados, agricultores, empresarios también de otros rubros, industriales, sin duda, pero que han visto ventajas acá, pero no con una
atención desde el desarrollo socioeconómico, estoy pensando de parte del Estado. Cuando usted decía, Andreas, cuando decía usted ese programa, ¿cómo se llamaba? Sembremos por Chile. Sí. Que imagino las autoridades del Ministerio de Agricultura lo propuso, pero después se retiraron, ¿no? ¿Todavía existe eso? ¿Todavía no están? No, bueno, uno tuvo que ir vendiendo como pudo. Todavía recién, hace un par de semanas atrás, se abrieron algunos molinos a comprar trigo. Evidentemente la expectativa de precio no son las que quizás muchos agricultores tenían, pero al menos están comprando. Pero por eso digo, yo creo que no se trata de solamente apuntar en un ministerio, porque esto es más, yo creo que es más amplio. Yo creo que es un tema que, si decimos la Araucanía efectivamente necesita algo, estamos todos de acuerdo de eso y hace mucho rato, bueno, hagamos algo que sea grande e importante y que permita cambiar realmente el destino y no de a cosas chicas. Bueno, vamos a hacer un alto. Estamos hablando con el secretario ejecutivo de SOFO, el señor Andreas Köbrich, como cada viernes a las 10:30 de la mañana en El Conquistador. Ya volvemos. Continuamos hablando y conversando con el señor Andreas Köbrich, que es el secretario ejecutivo de SOFO. Si bien el tema de hoy ha sido respecto de los resultados de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, más conocida como CACEN. Hay preguntas del WhatsApp también que nos han llegado. A pesar, dice, de los cambios ministeriales, todo indica que estos en nada van a contribuir a mejorar las estadísticas de pobreza en la región. ¿Qué opina usted de ello? Bueno, hemos conversado un poco, efectivamente. Yo creo que acá falta algo más de voluntad. Yo creo que es un tema más que de cambiar una ficha. No me voy a referir, digamos, a decisiones que evidentemente son del presidente de la República, pero sí de tener decisiones más estructurales y estructurantes para con la Araucanía. Lo hemos señalado antes, si efectivamente la Araucanía es agrícola y no advertimos ninguna otra sector que venga con pujante más allá, por supuesto, del turismo, que aprovecha, ¿no es cierto?, algunos paisajes escénicos que también nos caracterizan, nos favorecen, pero no vemos otro. Entonces, y sabiendo que hay un cambio climático en desarrollo, sabiendo que el problema va a ser la producción de alimentos con un régimen de lluvias un poquito anormal o distinto, con una isoterma muy alta, lo que estamos hablando ahora, que no se va a acumular nieve en la cordillera, etcétera, es necesario enfrentar ese tema con embalses, y no hay ningún proyecto por de pronto para la Araucanía, y creo que eso se está postergando demasiado. Hay ideas, se han hecho trabajo de prefactibilidad, pero no hay nada para asegurar tener nuevas 30.000, 40.000 hectáreas adicionales de riego para la región. Se comparaba hace un par de días solamente atrás, el exministro y hoy día presidente de la SNA comparaba, Antonio Walker me refiero, comparaba al Maule, la región del Maule, con la región de la Araucanía. Ambas regiones son de las más rurales del país, ambas son netamente agrícolas, pero Maule tiene 7 embalses y 300.000 hectáreas de riego, y la Araucanía, con ningún embalse, sumamos 50.000 hectáreas de riego, y esas las venimos sumando desde los últimos 20 o 30 años. ¿Ya? Entonces, si queremos potenciar efectivamente la agricultura, ponerle un plus, ponerle un segundo piso, hay que traer riego. El agua la tenemos el agua lluvia. Esto no hay que traer una cosa como lo han hecho países vecinos. Perú hizo un tremendo túnel a través de la cordillera para poder llevar agua de un rincón a otro rincón de Perú con mejor clima, digamos. Y lo mismo se han hecho otros países. Aquí no hay que hacer nada, solamente embalsar lo que tenemos. Hay más preguntas del WhatsApp. ¿Qué opinión tiene el mundo agrícola en relación a la labor del ministro de Agricultura? Si bien lo habíamos conversado un poquitito antes, pero ¿cuál es la opinión del mundo agrícola? Yo creo que el mundo agrícola, o sea, primera cosa, debemos estar agradecidos que existe un Ministerio de Agricultura. No todos los sectores necesariamente tienen, por ejemplo, el Ministerio de Turismo. ¿Te fijas? Entonces, está, porque tiene relevancia eso, coincido, es importante, sin ninguna duda. Hay muchos servicios que dependen del Ministerio de Agricultura. Entonces, yo creo que es un ministerio que es muy importante. Creo que no tiene la relevancia política necesaria al interior del gobierno de este y de gobiernos anteriores probablemente también. Y en el tema, perdón, Andrés, en el tema de los embalses, ¿se ha conversado por parte de los organismos de los agricultores
con el ministro respecto de eso? Es que ahí se nos empiezan a cruzar las cosas, porque los embalses, por ejemplo, o un canal de riego, no depende del Ministerio de Agricultura, depende de obras públicas. Entonces ahí empiezan, y después ahora está el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces ahí es donde se empieza a complejizar. Se entrampa, sin duda, para entramparse, en cualquier momento se entrampa, pero digamos, se fija, entonces no depende solamente del ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura tiene también en su mandato, evidentemente, referirse al mundo rural, que es como prácticamente el único ministerio que atiende también al mundo rural, que es lo que conversábamos al comienzo. Entonces, CACEN, que es un tema social, yo creo que hoy día debiera estar mucho más vinculado a eso con el Ministerio de Desarrollo Social, más que Agricultura, pero el que está permanentemente presente en el entorno rural es el Ministerio de Agricultura, a través de INDAP, del SAC y de todos los servicios que ellos tienen. Otra pregunta en WhatsApp. En el actual escenario político-económico, ¿cree usted que podría agudizarse aún más la brecha campo-ciudad? Agudizarse más, yo creo que por supuesto. Todavía en la Araucanía tenemos una alta tasa de ruralidad, tenemos una población, una parte importante de la población vive en la ciudad, y dependiendo también, eso se hacía un comentario, depende cómo se mide, porque de repente alguien, no quiero mencionar ningún pueblo porque después uno hay que tener cuidado, pero claro, uno de nuestros, cualquier ciudad alejada, ¿ya? Y que puede ser incluso capital, cabeza de comuna, según otras mediciones europeas, por ejemplo, pasa a ser una ciudad, un villorrio 100% rural. Nosotros eso lo pasamos como urbano. Estoy pensando en Vilcún, en Perquenco, qué sé yo, de qué viven esas ciudades, comuna, sí, y que son, insisto, pueden ser cabeza de comuna. Según algunas mediciones, eso debería depende absolutamente rural, porque dependen de la ruralidad y están insertos y no tienen de las importantes características de una urbe. Entonces, bueno, aún así, claro, y el riesgo de que se vaya aumentando la brecha, por supuesto, siempre las ciudades son muy atractivas para todas las personas, y ahí también estamos quizás al debe, en general, como sociedad completa, pero quizás particularmente también los organismos que más dependen o influyen sobre ello, es que hoy día vivir en el mundo rural significa que uno pierde varios beneficios, pierde automáticamente, y que sí los tiene en las ciudades, digamos, desde retiro de basura, yo podría nombrar una larga lista de cosas, digamos, que el habitante rural no tiene, a diferencia del habitante urbano. Nos queda tiempo para una última pregunta del WhatsApp. Considerando las cifras más alentadoras de otras regiones, ¿alguien podría pensar que lo mejor es irse de la Araucanía, ya que durante tantos años nunca se ha podido mejorar estos indicadores? ¿Qué podríamos decir o qué podría decir usted al respecto? Ahí prefiero no opinar, eso son cosas tan personales, digamos, de cada uno, de moverse o no. Pero es claro, solamente puedo entregar un dato. Hacía varios censos de población, estoy hablando ahora, que se pronosticaba o se sugería que la Araucanía ya había pasado el 1.000.000 de habitantes. Cada vez que se aplica un censo, el resultado es que no tenemos 1.000.000 de habitantes. Yo creo que en la Araucanía también es una mirada, quizás la pregunta habría que tomarla de ese lado. ¿Quiénes están hoy día en la Araucanía? Yo creo que también yo ya también cargo algunos años, vamos quedando personas mayores. Yo creo que la gente joven no se está quedando en la Araucanía, y es lo que hemos visto, y probablemente hay comunas donde esa caracterización es aún mucho mayor. Así que yo creo que sí, efectivamente, la Araucanía es una región que tiene probablemente muchos atractivos, pero para muchos no son los atractivos suficientes. Qué lástima. Bueno, hemos conversado nuevamente, como cada viernes, con el secretario ejecutivo de SOFO, de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, el señor Andreas Koebrich. Agradezco la gentileza nuevamente de compartir con nosotros y con todos los auditores y auditoras de Temuco y la región de la Araucanía. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. El acontecer gremial y los más destacados de la agricultura del sur de Chile han sido parte de la mañana en El Conquistador de Temuco y su red regional. Hablemos de campo, una gentil invitación de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Mi banderita chilena, banderita.